Hay un cierto consenso entre dirigentes políticos, analistas, periodistas y comunicadores, ya sean del oficialismo o de la oposición, en torno a que esta crisis no es igual a la del 2001. La mayoría manifiesta una intención política cuando acentúa este diagnóstico, porque los guía cierta ética de la responsabilidad, podemos decir así, en la que presuntamente se sienten con la obligación de transmitir y llevar tranquilidad a la sociedad. Es verdad que la crisis es diferente en muchos aspectos a la hecatombe del 2001, tanto en el terreno económico, social o político. La evolución de la economía, para hablar de ese terreno, ahora es quizás lo más inquietante e incluso puede retomar una dinámica catastrófica. La semana pasada se alcanzó una relativa calma en el sistema financiero, cierta estabilización del dólar, pero a un costo bastante alto con la sangría de reservas del Banco Central. Esta semana que comienza se van a definir varias cuestiones, como por ejemplo si aparece la oferta de dólares y por lo tanto la demanda se tranquiliza, es decir, si la obligación de liquidar dólares a los exportadores se cumple y sobre todo si finalmente el Fondo Monetario Internacional autoriza el desembolso de esos 5.400 millones de dólares que todavía no autorizó. Además de la caída de reservas, un cuarto de los depósitos en dólares salieron del sistema bancario. Y no existen señales de que esa salida necesariamente vaya a mermar o se vaya a detener por el momento. Quiero decir que si bien hay economistas que destacan que hay más respaldo en dólares ahora que en el 2001 para detener eventuales corridas, y además que la economía no está atada, como en ese momento, a la convertibilidad, no está para nada descartado que la cosa se agrave y se retome un ritmo nuevamente dramático. En el terreno social, la situación es grave, pero también es verdad que no se alcanzaron las cifras descomunales de una desocupación que rondaba el 20% en 2001, una pobreza que superó el 50% e incluso después de la devaluación del 2002 se acercó casi al 60%. Bastante más de la mitad de los argentinos eran pobres y otro tanto indigentes. Pero además acá hay que tener en cuenta una de las lecciones, podríamos decir, que sacó el régimen político de conjunto de aquellas jornadas del 2001, y es que hay que contener a esa masa cada vez más grande y más estructural de pobres que existen en la Argentina. Se debía articular un amplio entramado de organizaciones que en sus orígenes se irrumpieron en el escenario de manera radicalizada a fines de los 90 y luego se fueron transformando en lo que la investigadora Luisina Perelmiter bautizó como burocracia plebeya, que si bien salen a la calle, últimamente por necesidad salieron más, en general se dedican a la administración de la asistencia social. Los optimistas del vaso medio lleno dicen que esto es bueno porque por lo menos hay una contención. Aunque también se puede pensar que es una manera de mantener la preciada paz social mientras pasan los ajustes sin la irrupción de estos sectores en la calle y sin estallidos sociales. Por su parte, el grueso de los dirigentes de la CGT o de los gremios que integran la CGT ya hace bastante tiempo que pusieron la mayor distancia entre ellos y algo que se parezca a la lucha. Entonces también aportan a esta tranquilidad social. En tercer lugar, en la esfera de la política, en octubre del 2001 tuvieron lugar unas elecciones únicas. La abstención electoral, que venía subiendo ya desde 1989, alcanzó el impactante 26,6%. Aunque el mayor golpe
fue causado por la combinación de los votos blancos y los nulos, que llegó hasta el 21% del padrón total. En Capital Federal, en ese momento, ahora la ciudad autónoma, la izquierda, en su conjunto, llegó a obtener alrededor del 27% de los sufragios. Eso sí que fue una verdadera crisis de representación de los partidos tradicionales, una ruptura violenta entre representantes y representados que luego explotó en el que se vayan todos. Hoy es diferente porque se realizaron elecciones y la mayoría optó por una fuerza política, el panperonismo, para rechazar el ajuste como forma de expresar su rechazo al ajuste. Tuvo un componente de voto castigo, pero bueno, obviamente que es muy distinto a aquel llamado voto bronca. Y también esa fuerza hoy trabaja para este amplio partido del orden en medio de la crisis. Algunos benévolos dicen que actúa con responsabilidad, pero otros creen que está dejando que Macri complete el trabajo sucio, bueno, para tener allanado el camino luego a alguna reconstrucción. Entonces, podríamos decir como conclusión, es verdad, hay muchas divergencias con el 2001, pero esto no implica para nada que haya que llevar tranquilidad. Entre otras cosas, porque la tranquilidad está construida también por un sistema político que tiene el dudoso mérito de resistir sin que se caiga, como dijo el ministro Nicolás Dujovne, allá lejos y hace tiempo, ya parece a esta altura, mientras continúa un ajuste brusco, se destruye un país, todos nos empobrecemos y muchos quedan condenados a una vida precaria. Alfredo Zayat describe hoy en página 12 un panorama tremendo sobre cómo se expresa esto a nivel de la desvalorización de las empresas que cotizan en bolsa. Los otros datos o los otros indicadores los leemos o los vemos todos los días en la calle, en el supermercado o en la vida misma. Cada uno o cada una puede hacer lo que quiera con su optimismo, pero este optimismo, por las diferencias con el 2001 y sin ahondar en las causas profundas, se parece bastante a una resignación.